Que para cualquier ciudadano no es nada agradable el hecho de poseer la limitación que genera esta enfermedad y de manera particular el enfoque de la misma al sistema circulatorio, al sistema respiratorio y los demás daños que causa generan preocupación. Dos elementos particulares, esa disfuncionalidad y segundo, la parte psicológica del individuo, el cual se ve ampliamente afectada, dado que las noticias, el entorno y la dinámica de cómo ha evolucionado esta enfermedad en el país, en nuestra región, no dejan de influir y colocar a pensar sobre el cómo va a evolucionar uno como paciente cuando es positivo para COVID. Capitán, se está dando el reporte del fallecimiento precisamente de un miembro del Cuerpo de Bomberos del municipio de Tauramena. ¿Qué riesgos están enfrentando los bomberos en relación con el tema de su manejo frecuente de personas contagiadas de COVID? ¿Se están aplicando los protocolos adecuados? ¿Y qué ha sucedido con la gestión para que bomberos sea incluido en el programa de vacunación del orden nacional? Bueno, inicialmente efectivamente solidarizarnos con nuestros hermanos bomberos de Tauramena que han sufrido una importante baja. El señor sargento Edwin Peralta en horas de la mañana ha partido hacia el reino de los cielos, dado la evolución desfavorable de su cuadro y las complicaciones posteriores por COVID. Esta circunstancia se dio en el municipio de Yopal y en horas de la tarde fue trasladado hacia el municipio de Tauramena. Sobre las acciones, inicialmente por disposiciones del gobierno nacional no fuimos priorizados dentro de los primeros grupos, a pesar de mantener para el caso de Yopal y muchas otras importantes ciudades del país servicios de transporte asistencial básico de pacientes, para el caso propio de nuestra organización con el servicio de ambulancias, con el contacto permanente con casos positivos y en escenarios probables de emergencia. Mencionada condición no fue tenida en cuenta por el gobierno nacional propiamente, por el Ministerio de Salud, y fueron muchas las víctimas que tuvimos como bomberos en el contexto nacional. Solo hasta ahora, gracias al apoyo de los medios de comunicación, gracias a esfuerzos de unos oficiales en Cundinamarca, en Bogotá, se logra que hayamos sido incluidos en esta tercera etapa. Se abre la puerta para que los bomberos en el país ingresemos priorizados al cuadro de vacunación. De hecho, están subiendo los datos para que se activen los programas de vacunación en todo el territorio nacional. Capitán, retomando al tema de su positivo resultado de COVID-19, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fueron estos días de aislamiento? ¿Qué síntomas presentó? ¿Y cómo está el Cuerpo de Bomberos en esta situación? Bueno, inicialmente la sintomatología inicia con un fuerte dolor de garganta, posteriormente un cuadro febril intenso, dolores de cabeza y un malestar generalizado que impedía el desarrollo de cualquier actividad. Desarrollo el aislamiento total en mi residencia. Mi esposa también resulta contagiada por el virus. Desarrollamos precisamente o compartimos estos momentos ya luego, gracias al apoyo de médicos amigos, porque no fue el sistema de salud el que apoyó el proceso post contagio, logramos salir del cuadro clínico diagnosticado. Quedan secuelas como la dificultad respiratoria, como una tos persistente, como los dolores de cabeza, pero el mismo personal médico habla de que son sintomatologías que persistirán y que paulatinamente irán desapareciendo. Ya en el contexto local, el otro componente de su interrogante, podemos hablar de que tenemos 25 bomberos que han sido afectados y otros que en este momento 5 están siendo o padeciendo la circunstancia en Yopal. Esto es una cifra preocupante. Estamos en el pico, del pico más crítico en Casanare. Se suma la aparición de nuevas variantes del virus en nuestro medio. Se suma a la ausencia de unidades de tratamiento, unidades de cuidado intensivo y a una falta de responsabilidad y solidaridad ciudadana con el personal médico,
o asistencial y de los servicios de urgencias que están atendiendo estas circunstancias en todo el país. Comandante, precisamente cuáles han sido las dificultades que se tienen, porque lo vimos hace rato precisamente en este incendio que se presenta, donde los bomberos anteriormente podían adquirir otra válvula de oxígeno y en esta vez hay una emergencia nuevamente para ustedes, porque ya tiene que tener una válvula diferente cada bombero apenas se agote. ¿Esto le aumenta los riesgos a ustedes nuevamente? Sí, igualmente nos aumenta la demanda en el uso de equipos y la tenencia de los mismos. No se pueden compartir equipos, no se pueden compartir elementos de protección personal, no se puede compartir ningún tipo por protección de este riesgo. Esto obliga a que nuestros oficiales, nuestro personal a cargo tenga que ir diezmando y proporcionando el personal que está en la emergencia para que vayan haciendo periodos de relevo, para que vayan interviniendo de modo paulatino y con el objeto de que los recursos efectivamente alcancen para la totalidad de la emergencia. Capitán, ¿han podido establecer ustedes si la mayoría de contagios, de acuerdo al cerco epidemiológico, se darían atendiendo a las emergencias o fueron en otros escenarios? Hay variables que se han dado en el contexto familiar, compañeros de bomberos que en su dinámica de familia, su dinámica social lo han adquirido, pero también hay compañeros que han sido reportados contagiados en sus labores de respuesta en incendio y en transporte asistencial básico de pacientes positivos para COVID. ¿Han podido conocer ustedes del comandante de bomberos del municipio de Agua Azul, que también ha estado en una situación difícil y pues estuvo en un momento también grave de salud por COVID-19? Bueno, el teniente John Manosalva evolucionó favorablemente, ya se reintegró a sus labores en el comando de la estación de Agua Azul. Tuvo una fase crítica, una fase muy difícil que requirió soporte con oxígeno para que mejorara su condición y se estabilizara su cuadro de salud. Él ya ha reintegrado a sus labores y se encuentra nuevamente posterior a haber ganado esta batalla. Las caperuzas, las escafandras, todos los elementos que están utilizando bomberos para el traslado de pacientes COVID, ¿son suficientes, son adecuados para el trabajo de alto riesgo cuando se trata de movilizar pacientes contagiados o con riesgo, con sospecha de contagio de COVID en el departamento de Casanare? Bueno, Martín, en este momento son suficientes, pero la demanda está causando un importantísimo descenso en los mismos. El protocolo para el caso de bomberos indica que debemos utilizar la totalidad de elementos de protección personal cuando el paciente es o sospechoso o positivo para COVID. Esto significa que se utiliza la totalidad del traje, aislado totalmente, con protectores respiratorios especiales para reducir esa vulnerabilidad. La misma se ve manifiesta porque en la relación enfermero-paciente los dos se concentran durante un periodo de tiempo en un espacio cerrado con circulación limitada de aire y en un contacto de diálogo para el diligenciamiento de la historia clínica y el tratamiento durante el transporte. Así las cosas, las medidas se extreman, pero los recursos paulatinamente se irán gastando bajo las actuales condiciones en que se está presentando el COVID. Capitán, hay una queja recurrente frente al tema, por ejemplo, de los despachos y la disponibilidad de las ambulancias, pero tal vez la gente no entiende que siempre después de cada procedimiento, cada ambulancia debe ser sometida a un estricto proceso de higienización. ¿Cuánto tiempo toma ese trámite de la realización del proceso de limpieza, de asepsia de una ambulancia, luego de terminar un procedimiento, hasta cuando queda operativa para un siguiente servicio? Bueno, Martín, se suman dos cosas. Una primera, que la camilla de la ambulancia, sea liberada. El paciente no puede bajarse de una camilla en donde fue transportado hasta cuando no se disponga en el centro asistencial una segunda en donde será tratado ya de manera permanente. Este proceso puede demorar perfectamente un día en las actuales circunstancias que está viviendo el hospital regional. Esto se suma al proceso de desinfección, Martín. El proceso de desinfección puede durar perfectamente 30 minutos a una hora, dependiendo de la probabilidad o la confirmación efectiva del transporte de un paciente positivo para COVID y el comportamiento del paciente. Hay pacientes
que en su cuadro son muy colaborativos. Hay pacientes que no lo son igual, se niegan al uso de los elementos de protección personal, se niegan a permanecer en la cápsula que está destinada para aislarlos durante el transporte asistencial en la ambulancia. También en parte por la dinámica de la enfermedad misma, el desespero y esa necesidad imperante de poder respirar y no lograrlo hacer de manera efectiva. Capitán, retomando en el tema de equipos para la atención de pacientes COVID por parte de ustedes del Cuerpo de Bomberos de Yopal, la administración municipal y departamental en un principio se vio muy emotiva, solidaria con ustedes para donación, elementos, en fin. ¿Esta situación no se sigue presentando? La administración municipal de Yopal nos ha venido soportando con elementos de protección personal, equipos para realizar las labores de higiene y elementos de protección personal. Debemos hacer un reconocimiento a esta circunstancia porque a través de la anterior Secretaría de Salud y el nuevo secretario, esta dinámica ha continuado. Recibimos un apoyo permanente en esos insumos que son esenciales para garantizar el servicio en este momento de crisis. Más cuando a eventos de este tipo hay empresas, hay organizaciones que se niegan a trasladarlo por el solo hecho de ser paciente COVID y porque el traslado significa un excesivo incremento en el costo. Son 2 trajes que ya no se pueden utilizar, elementos de protección personal que deben ser desechados y todo lo que significa gasto por el proceso de higienización. Hay empresas que se abstienen de hacerlo por cuanto eleva enormemente el gasto en un transporte asistencial básico. En el municipio de Maní hoy se anuncia que se detecta la nueva cepa brasilera. ¿Qué recomendarles a sus compañeros bomberos de Maní Casanare? Bueno, a ellos pedirles la utilización permanente de los elementos de protección personal, reforzar las medidas de protección y seguridad en la permanencia en la base. De la misma manera, aplicar estrictamente el protocolo que les ha sido aprobado por la autoridad local en salud con el propósito de garantizar de alguna manera el no tránsito del virus al interior de las instalaciones. En su vida social, aislarse de actos públicos que bajo el entendido de que son población estratégica como bomberos que además prestan el servicio de transporte asistencial básico. Esto significa evitar la asistencia a eventos de afluencia masiva, al máximo permanecer siempre en sus lugares de residencia con los elementos de protección para no hacer transferencia probable del virus o recibirlo en la casa. Capitán, ¿alrededor de cuántos pacientes de COVID-19 positivos estarían ustedes atendiendo en emergencias diarias? Bueno, es variable, realmente no podemos hablar de una cifra constante, es variable por diferentes circunstancias, en promedio 2, 3 casos diarios, no porque no haya más pacientes, sino porque una vez se utiliza el vehículo, como bien lo preguntaba Martín en este momento, queda fuera de servicio y hasta cuando no se le cree un espacio, una camilla en donde será traspasado este paciente, no puede habilitarse nuevamente el servicio.